Bueno, gracias Claudio por haber aceptado la invitación. Contarles un poquito que Claudio Barreto es médico veterinario y doctor en ciencias veterinarias por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña actualmente como investigador principal del CONICET. Es profesor titular de Historia y Embriología. Historia. ¿No? Ah, sí, volvemos. Profesor titular de Histología y Embriología y de Patología General, también en la Facultad Veterinaria. Profesor libre de una de nuestras cátedras de Antropología Biológica 1, en la cual siempre colabora con unos espectaculares teóricos. Y actualmente director del Laboratorio de Histología y Embriología Descriptiva, Experimental y Comparada. Su línea de investigación se centra en el estudio de la morfología y desarrollo de vertebrados, con una sublínea de placentación comparada, que es experimental en placenta, que es un poco de lo que nos va a hablar hoy. Y el título de su ponencia es "Del todo a la nada, la placenta y el crecimiento y desarrollo prenatal desde una perspectiva evolutiva". Flor, bueno, antes que nada quiero agradecer a quienes me han invitado y bueno, que también me han permitido ocuparme estas semanas de estar leyendo temas que me interesan y salir un poco de la realidad cotidiana como tanto necesitamos. Bueno, el título largo tiene que ver con que el primer título lo puso Barney, entonces dije, no voy a hacer menos, y la idea es que vamos a hablar de la placenta y la placentación, primero en forma muy general, y luego vamos a llegar a la placenta humana. O sea, la idea es darlo todo una perspectiva evolutiva y en buena medida desde la perspectiva de la Evo-Devo, uno de los modelos más importantes para interpretar la evolución hoy. Bien. Ante todo, vamos a presentar esta diversidad de organismos. Este tiburón, caballito del mar, boa, algunos mamíferos. ¿Y qué tienen en común todos estos organismos? Que todos, durante su etapa prenatal, estuvieron conectados a su madre mediante una placenta. Hasta Dios estuvo conectado por una placenta a su madre. Y es muy común que uno tienda a decir placenta mamífero, como si hablara del pelo o de las mamas, pero la placenta está muy, muy extendida, inclusive invertebrados por placenta. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos en los textos básicos qué es una placenta, nos aparecen esta serie de definiciones que en general tienen una visión mamífero-centrista, digamos. Porque nos hablan del útero y, por ejemplo, los teleosteos desarrollan placentas en el ovario porque no tienen un útero. Los teleosteos, al no tener conducto de Müller, no desarrollan un útero. Y todas estas definiciones que nos aparecen, además nos hablan del endometrio, algo que está nada más que en los mamíferos, como tal. Nos hablan de tejidos maternos y a veces la placenta la hace el padre, como el caballito de mar, en los hipocampos y peces relacionados, que lo hace mediante tu marsupial. Entonces, todas estas placentas, todas estas definiciones de placenta no nos sirven. Podemos postular una nueva definición muy larga, pero que trata de, y que cada vez que la presento le hago una pequeña modificación, creo que el día que deje de modificarla me jubilo. ¿Cómo es esta definición? La placenta es un órgano transitorio. Esto es fundamental. Y ahí lo que decía en el título del todo a la nada. En un momento, para un mamífero, la placenta es prácticamente, en la etapa prenatal, todos los sistemas y aparatos. Respiratorio, excretor, digestivo, endocrino, inmune. Y después, a la basura, literalmente. O a comérsela como el caso de Tom Cruise, ¿no? Que
cómo está formado por tejidos embrionarios. Vamos a agregar barras fetales, donde en mamíferos dividimos el desarrollo prenatal en embrionario y fetal, y parentales. Pueden ser maternos, en la mayoría de los casos, pero paternos, como es en algunos peces y anfibios. ¿Qué es lo que permite la placenta? Intercambios fisiológicos de gases, de sustancias que ingresan y también de sustancias que se desechan. Y digo puede, no lo digo como algo exclusivo porque eso es básicamente algo en los mamíferos, exclusivamente, minimizar las posibilidades de rechazo del embrión por el sistema inmune materno. ¿Qué es lo que logramos con todo esto? El desarrollo y crecimiento del nuevo individuo en las primeras etapas de su ontogenia. Esto sería una placenta. Ya desde la definición vemos la complejidad que tiene este órgano y que tiene su estudio. Y el concepto de placenta, a veces, como le decía, está tan ligado a mamíferos que una amiga que estudiaba reproducción de condrictios, una vez me hablaba y me decía, porque la pseudoplacenta, no, lo que tienen los tiburones es una placenta. Me dice, pero una vez me dijeron, me corrigieron y me dijeron, la placenta es exclusiva de mamíferos. No. Sin embargo, la placenta de mamíferos tiene algunas particularidades que son en las que nos vamos a concentrar. Obviamente todos sabemos que los organismos pueden desarrollarse prenatalmente dentro de la madre o del padre y nacer vivos, o pueden desarrollarse de huevos. Cuando se desarrollan en el interior de huevos, la única forma de comer es mediante el vitelo. Los demás, los que desarrollan dentro de la madre, pueden comer del vitelo o pueden comer de la madre. Por ejemplo, yo mostré una foto que era de un camaleón vivíparo que desarrolla placenta, pero esa placenta únicamente sirve para intercambio de gases. No nutre. El bicho tiene un saco vitelino lleno de vitelo como tendría un pollito que está dentro del huevo. Pero en los mamíferos y en algunos otros grupos, como vamos a ver en un minuto, lo que alimenta es la madre. Hay diversas formas de que la madre alimente al embrión. Hay hasta unas muy extrañas, por ejemplo, el canibalismo interuterino que se da en tiburones, donde hay crías más grandes que se comen a las más chicas. Pero la más compleja y la que mejor funciona es el placentotrofismo, o sea, la alimentación a partir de la placenta. Bien, yo les decía que hay placentas en peces, hay algunas placentas en anfibios, muy pocas, pero recuerden que esos son huevos anamniotas, donde el único anexo que encontramos es el saco vitelino. A nosotros nos va a interesar lo que pasa con los amniotas. Si tomamos un amniota ovíparo, como es este cocodrilo, esto es el saco vitelino, lleno de vitelo. Esto que vemos acá es el amnios, saco amniótico con el amnios, donde está metido, si se puede decir, bañándose el embrión. Y este gran anexo, que acá está lleno de líquidos, es el alantoides, que sale detrás del saco vitelino. El anexo que está por fuera, pegado a la cáscara, es el corio. El corio no es capaz de formar vasos sanguíneos, pero es el que va a sacar el calcio de la cáscara y el que va a permitir el intercambio de gas con el exterior. ¿Cómo lo hace? Porque el alantoide se fusiona con el corio, forma la membrana corioalantoidea, algo que nos va a interesar mucho, y el alantoide le aporta vasos. ¿Qué pasa en los mamíferos?
Los mamíferos, los anexos son los mismos. Mamíferos, estamos hablando de euterios, obviamente. Entonces, ahora, no estamos hablando de un monotrema. En los mamíferos, los anexos van a ser los mismos. El corion se puede fusionar con el erantoides, también se puede fusionar con el saco vitelino, que son los que le aportan los vasos. Entonces vamos a tener placentas coriolantoides o coriovitelinas que van a permitir el intercambio ¿con quién en este caso? Con el endometrio. Esto es un embrión de cerdo, un saco embrionario de cerdo. Fíjense que el arantoides es todo esto. Es un arantoides muy grande, como es el de un reptil o el de un ave. ¿Qué pasa en un humano? Los anexos son los mismos. Pero el arantoides es, igual que pasa en los roedores, un pequeño cordoncito. Sin embargo, ese cordoncito va a llegar a fusionarse con el corion y también va a formar una membrana coriolantoidea. Y es lo que lleva vasos. Entonces, fíjense que la membrana coriolantoidea, la base embrionario fetal de la placenta, es una estructura que ya existe en los amniotas ovíparos. Vamos a ver después la importancia que tiene esto. La placenta con función nutricia apareció varias veces de manera independiente en la evolución. Una vez en condrictios, en hurones, 6 veces en teleostios, una vez en celacantos, una vez en anfibios, 6 veces en lagartos, dentro de los reptiles está únicamente que en escuamata, y una vez en mamíferos, donde aparecieron los terios. Y lo común a todos estos fue que cuando apareció, nunca evolutivamente volvió hacia atrás. Nunca un linaje que tuvo una placenta que tenía función nutricia, no solo respiratoria, volvió evolutivamente hacia la ovipariedad. Ahora ya nos concentramos en los terios. Acá tenemos una clasificación, por lo menos la última que los taxónomos nos han dado, o por lo menos la última que vi, probablemente ya la hayan cambiado, 4 o 5 veces del 21. Pero lo interesante acá es que se plantea los linajes de euterios. Acá tendríamos el origen de los marsupiales. Los marsupiales desarrollaron su placenta como una placenta coriovitelina, donde la parte fetal de la placenta era la función del saco vitelino y del corio. Luego, en algunos grupos de marsupiales, como los bandicoot y el koala, empezó a intervenir la membrana coriolantoidea. Pero los marsupiales tienen una placenta coriovitelina, ¿cómo se supone que pudo haber sido? Eso se discute mucho en los euterios al principio. Pero acá, hace 71 millones de años aproximadamente, emerge la placenta coriolantoidea. Eso se relaciona con la gran explosión que tienen los euterios. Bien. ¿Qué características tiene en base a esta placentación la reproducción de los euterios? Todos los procesos de respiración, alimentación y recolección de desechos son realizados por la placenta. El trofoblasto, que es el epitelio de ese corion que ya tenían los reptiles, que ya tenían las aves, el trofoblasto se desarrolla para cumplir estos procesos y prevenir el rechazo materno. El desarrollo ocurre a una temperatura más elevada y constante que cualquier otro vertebrado. La preñez es siempre uterina. El desarrollo de los órganos al nacimiento es mayor que en otros mamíferos. Recordemos el clásico documental que vemos siempre del cangurito que nace
muy poco desarrollado y que tiene que encontrar el marsupio. Bueno, internamente ese desarrollo es equiparable a una organogénesis mediana de otros, de los mamíferos euterios. Bien. Acá hay algo muy importante. La preñez en euterios se alarga. Los marsupiales tienen preñez corta. Y ahora vamos a ver por qué nosotros podemos tener preñeces, gestaciones largas. Perdón que use el término preñez, pero mi formación me impide, aparte, como vamos a ir de especie a especie, hablar de embarazo. En inglés es más fácil porque con el pregnancy ya está. Bien, esto es muy importante, porque el mantenimiento del cuerpo lúteo permite la preñez. Y el cuerpo lúteo, una estructura que se forma posovulación, va a permitir que en todos los linajes de mamíferos empezaron a desarrollarse, de mamíferos euterios, gestaciones que son más largas que el ciclo sexual, del ciclo reproductivo, cosa que no pasa en los marsupiales. En algunos casos el cuerpo lúteo se sigue manteniendo en el propio ovario. Hay especies que hacen pseudoovulaciones durante la gestación para tener más cuerpo lúteo, y en otra la progesterona después la sigue manteniendo, la sigue produciendo la placenta o inclusive la glándula adrenal fetal. La placenta de los euterios originalmente fue muy invasiva, como es algo parecido como es hoy la nuestra. Hay un reconocimiento materno de la preñez. El embrión o la placenta forman algo que permite a la madre darse cuenta que está el embrión. Esto es muy variable según la especie, la sustancia que interviene, pero siempre hay algo y es lo que hace que no siga ciclando y que pueda continuar la preñez. Y las células del endometrio, específicamente los fibroblastos, las células del estroma endometrial, se transforman en una célula que es una novedad evolutiva, que es la célula estromal decidual. Esa célula empieza a producir hormonas y empieza a regular la respuesta inmune. Y a esa célula le debemos existir. Porque un hecho fundamental que pasa es que esta célula da el puntapié inicial para que empiece la tolerancia a el embrión. Que no se rechace. Al tener antígeno paterno se tendría que rechazar, como si nos pusiéramos, como si una mujer embarazada se pusiera un trozo, un injerto de piel de la pareja, del padre, la rechazaría. En cambio, el embrión no se rechaza. Bien, ahora, yendo a algo muy general, hay una variedad muy grande de placentas. Las placentas son muy distintas, se clasifican mediante distintos criterios, y nos pasa algo que no nos pasa con ningún otro órgano, o casi con ningún otro órgano, que si yo veo estos cortes histológicos de placentas de distintas especies, inclusive algunas bastante relacionadas, como bovino y ovino, o como rata y vizcacha, yo veo totalmente distinto. Yo digo, esto es el mismo órgano que este, y el mismo órgano que este no parece. Cambio si hubiera un hígado, un riñón, un vaso, no podría distinguir de qué especie es. Bien, esa diversidad va a tener que ver con algunos factores únicos que tiene la placenta, que vamos a mencionar en unos minutitos. Bien, esto es un resumen de lo que serían las clasificaciones placentarias, marcando las principales características. Esto es lo que se llama placenta difusa, o sea, muy larga, extendida por todo el corio, y epitelio corial. ¿Por qué?
porque no hay pérdida de tejidos, no hay pérdida de capas. Esto es la sangre fetal, esto es la sangre materna. 6 capas separando. Poco contacto, mucha extensión. En rumiantes pasa otra cosa, y es que hay zonas de contacto materno-fetal que son los cotiledones más íntimos, y hay una cosa muy interesante, y es que se fusionan células del útero y del trofoblasto. Piensa que estamos hablando de fusión de células de 2 organismos distintos. A esa placenta se la llama sinepitelio corial. Hay un poco más de contacto. En carnívoros, en elefantes, en manatíes, la placenta tiene una forma como si fuera un cinturón o anillo, y directamente encontramos que el trofoblasto, o sea, el epitelio del corion fetal, contacta con los vasos sanguíneos maternos. O sea, hay menos. Por eso, cuando pare una perra, vemos más sangrado que cuando pare una yegua o una cerda. Y llegamos a la placenta discoide, a la placa, la que dio nombre al órgano, donde estas placentas en general son hemocoriales, roedores, armadillos, y muchas veces los libros nos dicen primates. No, los lemures tienen una placenta que es igual a la de un caballo, a la de un cerdo o a la de un cetáceo. Los aplorrinos, dentro de los primates, somos los que tenemos una placenta donde la sangre materna contacta directamente con el trofoblasto, a la que llamamos hemocorial. Obviamente que acá hay más contacto, acá hay más pasaje de nutrientes, también hay más riesgo de pasaje de enfermedades o de tóxicos. Por eso nosotros podemos pasar por sangre, además de por calostro, los anticuerpos de madre a feto, o recién nacido, mejor dicho. Entonces, en un primer momento, ¿qué se pensó? Lo lógico, aparte con el criterio antropocentrista, la primera placenta era como la de un caballo. En la evolución, para que fuera eficientista, un criterio bastante teleológico, se fue haciendo cada vez con menos capas hasta que llegamos a el supremo humano, donde no tenemos capas maternas, es solo contacto sangre en membranas fetales. Bueno, tanto los estudios moleculares como morfológicos y paleontológicos demostraron que no era así. La placenta original se parecería mucho a la nuestra. Las placentas con más capas fueron un mecanismo importante para que se pudieran desarrollar gestaciones más largas. Lo que, por ejemplo, es fundamental para un herbívoro que tiene que nacer bien precocial para que no se los coman los depredadores. Bien, entonces, la evolución de las placentas es compleja. Animales filogenéticamente relacionados pueden tener notables diferencias funcionales y estructurales, lo que les comentaba antes. En cambio, animales no relacionados pueden poseer características semejantes en su placenta. Si uno ve el corte histológico de la placenta de un cerdo o de una llama, se parece mucho a la placenta cutánea de un caballito de mar. Es más, si uno ve el corte, no la distingue. Bien. Y este es un ejemplo de convergencia. Hace algunos años hicimos con un grupo de Brasil un trabajo sobre la placenta de los armadillos, y lo destaco porque Lorena, que era la primera autora que estaba haciendo su tesis con el tema, era muy testaruda, debe seguir siéndolo, hace mucho no la veo, y quería interpretar la placenta del armadillo como la placenta humana. Inclusive buscaba células que no iban a estar nunca porque el armadillo no las tiene, y era por esto. El aspecto es muy similar. Es más, veía algunos cortes
Yo unos años antes había dado clase de histología, embriología en medicina y era el corte de placenta que mostrábamos nosotros, era el del armadillo, pero son totalmente distintas. La del armadillo es mucho menos invasiva. Hay un montón de cosas que hizo que las tuviéramos que convencer con mucha discusión de que había que buscar otra interpretación para poder explicar cómo era la placenta del armadillo. Bueno, ahora, esto, clasificación actual, como decíamos antes, de mamíferos, clasificación actual, o por lo menos la última que tengo, de primates, estrepsirrinos, aplorrinos. Fue una discusión en algún momento los társeros dónde se incluían, y la placenta fue una de las cosas que terminó de definir que estaban de este lado. ¿Por qué? Esto es una placenta epitelio-corial no invasiva, difusa, y esto es una placenta invasiva, hemocorial y discoidea. Y esa invasividad va aumentando en este sentido. Y llegamos a la máxima invasividad en el ser humano, la placenta más invasiva que existe. Bien. Bien, esto era lo que les comentaba antes. Este es uno de los modelos que hizo Anthony Carter a partir de datos morfológicos para hacer, a partir de una evolución de mamíferos, los momentos diferentes en que aparecen placentas no invasivas. O sea, a partir de esto y los estudios moleculares dan resultados casi idénticos. La primera placenta fue invasiva. Este es otro modelo, hecho a partir de datos moleculares, un poquito más extenso, y vemos exactamente lo mismo. Bien. Ahora, creo que me quedó una diapositiva cambiada, sí. Esto pasa por retocar los PowerPoint hasta último momento. La versión cuando lo cargaba veía 6:31 hoy. Así que, bien, vamos a interpretar la presentación desde la EvoDevo. Este modelo que fue desarrollado por Arthur y que nosotros tomamos para, junto a una compañera Julieta, lo tomamos para el libro de cátedra de Antropología Biológica 1, nos marca que entre el nuevo gen y la selección natural, para la EvoDevo tiene que haber una reprogramación del desarrollo. Entonces, ¿cómo explicamos la reprogramación del desarrollo en la placenta? Ese órgano mixto, y que aparte no se da durante la ontogenia prenatal. Bueno, pero hay una reprogramación del desarrollo que es doble. Se reprograma el desarrollo tanto del endometrio como de los anexos embrionários. Y ahora sí, voy al anterior. ¿Cómo se reprograma el desarrollo uterino? Mediante heterotipía. Mediante una novedad evolutiva que son esas células estromales deciduales. Y hay una copción. Ah, bien. Es difícil mantenerme quieto. Hay una cocción del proceso inflamatorio, o sea, algo que evolutivamente se desarrolló para rechazar los agentes que nos atacan, es la base de la reacción decidual. La reacción decidual, que es el cambio en el endometrio, que se da en cierto momento del ciclo y se inicia cuando empieza el útero a prepararse para la preñez, esa reacción decidual es un proceso inflamatorio que ya aparece en el precursor común de marsupiales y deuterios. Pero ahí aparece cuando el embrión contacta. Los marsupiales, cuando el embrión contacta,
Al principio está rodeado de una membrana, que actuaría como una especie de cáscara. Luego esa membrana se pierde. ¿Y por qué la preñez del marsupial es corta? Porque si no habría rechazo. No lo rechaza porque no le da tiempo. En cambio, en euterios aparecen unos cambios moleculares que son mediados justamente por estas células estromales residuales que hacen que en la respuesta inflamatoria no se produzcan, no se atraigan neutrófilos. Los neutrófilos son las células que primero atacan y que más daño causan en una respuesta inflamatoria. Bueno, la respuesta inflamatoria de la implantación, que va a permitir la implantación, es sin neutrófilos. Esto básicamente es la gran reprogramación que tiene el útero. ¿Qué pasa con el embrión? Bueno, acá también hay una cocción, pero las funciones endocrinas que la membrana coriolantoidea ya posee en ovíparos, que forman hormonas para regular el desarrollo del propio embrión, aquí, cuando el embrión contacta con la madre, esas hormonas producidas por el embrión, por el trofoblasto, por la parte fetal de la placenta, van a actuar sobre la madre, variando la especie, pero por ejemplo se van a producir lactógenos placentarios que van a regular. También, por ejemplo, se va a producir la gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona del test de embarazo. Muy variable la respuesta de una especie, pero está esa reprogramación. Y en la placenta se expresan muchos genes duplicados. Por ejemplo, los lactógenos placentarios, que aparecen varias veces. En el caso del humano, es una duplicación del gen de la hormona del crecimiento, que a diferencia de expresarse principalmente en adenipófisis, se expresa principalmente en placenta. En roedores es del gen de la prolactina. O sea, puede haber variantes, pero el desarrollo, el resultado es el mismo. Y ese efecto de duplicación génica. Aquí aparecen una lista de genes duplicados en diferentes especies. Bien. Y uno de los grandes datos sobre la evolución de la placenta surge aquí, cuando se descubren la expresión de sincitinas. O sea, hoy sabemos que aproximadamente un 10% de nuestro genoma no es propio, más allá del porcentaje que tomamos de neandertales y de otros homínidos. No es propio porque es retroviral. Los retrovirus se meten en el genoma y salen. A veces nos dejan genes y a veces se los llevan. Por eso, por ejemplo, muchos retrovirus producen cáncer a partir de genes que se llevaron, pero otros no dejan genes ahí. Esos genes en general no se expresan en células normales, sí en células cancerosas, pero se expresan en la placenta. ¿Y qué es lo que permite? Y piensen que lo que hacen los virus, escapar al sistema inmune, hacer que las células se fusionen, hacer que las células se desplacen, todas cosas que el trofoblasto hace. Bien, entonces, ya no solo hay una transmisión de un individuo a otro de los genes virales, sino que hay una transmisión de madres a hijos. Y en esta review se marca en distintos linajes cuando aparecen diferentes genes retrovirales expresándose. Hay un gen que apareció para que se desarrollara la placenta. Un gen retroviral se incorporó en el momento que salen los terios. Otro se incorporó en el momento que aparecen los euterios. Esos genes retrovirales están en todos, expresados en todos. Y luego empezamos a ver, por ejemplo, que hay un gen retroviral que se expresa en homínidos y no en el resto de los haplorrinos.
y hay otro que se expresa nada más que en todos los aplorrinos. Esto va generando variantes. Por ejemplo, hay la placenta de las ovejas y cabras es un poco más invasiva que la de las vacas. Bueno, cuando iba ese linaje se expresó, apareció un retrovirus de esta manera. Bien. Y esto también tiene que ver con que en la placenta aparecen muchas cosas que en cualquier otro órgano las tomaríamos como patológicas. Estos términos, inflamación, degeneración, necrosis, hemorragia, hematoma, formación de células multinucleadas, función celular y metástasis, son términos de la patología. ¿Por qué digo metástasis? Esta es una célula de trofoblasto en pulmón. Hay unas pocas especies, entre ellas la mujer, que en condiciones normales, gestaciones normales, envían células, o mejor dicho, no envían células, hay células de trofoblasto que se desprenden, ganan la circulación y alcanzan los pulmones. Inclusive se genera una reacción inflamatoria alrededor. Esto se vio en mujer, se vio en chinchilla, en una especie de rata, aparentemente en la liebre, que está confirmado en erizos, y nosotros lo encontramos hace poco en la vizcacha, que es estas fotos que estamos mandando un paper en preparación. Y lo interesante es que alrededor hay una infección inflamatoria impresionante. Y en la mujer inclusive queda bastante tiempo después, varios meses después del nacimiento. ¿Es un epifenómeno o es un mecanismo de regular la respuesta inmune? Todavía no se sabe. Bien, ahora vamos al humano. Implantación intersticial, ¿qué significa eso? Metido en el espesor del endometrio, la pared del útero. Igual que los gibones y el resto de los homínidos. La reacción decidual es muy marcada y las células estromales deciduales permanecen durante toda la preveniez, como en roedores, en primates y en primates aflorrinos en general. El alantoides se convierte en un cordón, no es un saco lleno de líquido. Esto lo tenemos los aplorrinos y hay una convergencia con roedores. Y se forma un saco vitelino secundario que, aunque no tenga vitelo, es fundamental para la nutrición de las primeras etapas. Es una placenta discoidea, hemocorial, o sea, la condición basal de euterios, monohemocorial, eso significa que hay una sola capa de trofoblasto. Esta es una convergencia que tenemos con los roedores histricomorfos, quizás con los que tenemos una placenta más parecida. Roedores histricomorfos son el carpincho, el cobayo, la vizcacha. Vellosidades bañadas en sangre materna, convergencia con armadillos, como decíamos antes. Invasión del trofoblasto por vasos, esto aparece en homínidos, y también tenemos convergencia con roedores histricomorfos. La gestación depende de progesterona placentaria. Enseguida la placenta es la principal fuente de progesterona, y en el parto, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los animales, no baja la progesterona. Entonces, eso llamó mucho la atención y después se comprobó que en realidad hay dos receptores de progesterona y cerca del parto se expresa uno que es como inhibidor. Entonces, por eso no baja la progesterona. También esto convergemos con los histricomorfos. Son convergencias. Esta es la placenta humana. Fíjense las vellosidades que están nadando en la sangre materna. Y durante muchos años, siempre se dijo que esa placenta tan invasiva enseguida empezaba a nutrir al embrión a partir de la sangre materna. O sea, como que nosotros tenemos una implantación muy temprana. La damos mucho antes que un perro, por ejemplo, una vaca. Y se decía, es porque empieza enseguida a haber comunicación entre las sangres. Hoy se sabe que no. Este modelo que todavía aparece en los libros de texto, hoy se sabe que no es así. En el primer trimestre, lo que da la nutrición más importante es la secreción de las glándulas uterinas. Lo que se llama la nutrición histiotrofa, ¿no? A partir de la sangre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en los primeros
etapas del desarrollo, la embriogénesis, el organogénesis, no tiene que haber mucho nivel de oxígeno. Si el nivel de oxígeno de las células del inicio del desarrollo fuera el mismo que el del final, con, digamos, el estado de indiferenciación que tienen esas células, empezarían a generar daño genético los radicales libres y eso llevaría a una gran cantidad de mutaciones, con los consecuentes efectos de muerte embrionaria o de teratogénesis, de formación de malformaciones. Bien, inclusive la sangre que llega no contacta directamente con la sangre de la membrana coriácea, que está acá. Fíjense lo que pasa. Estas son las vellosidades placentarias, las vellosidades coriáceas. Voy a poner de este lado. Estas son los vasos sanguíneos de la madre. Estas son las glándulas. Todo se libera aquí. La captación de los nutrientes no la hacen directamente los vasos coriantoides, sino que los hacen los vasos del saco vitelino secundario. Que antes no se sabía por qué se ponía ese saco vitelino secundario. Y de esa manera lo que se consigue es que llega una sangre con mucho menos niveles de oxígeno. Y acá también podemos ver el diálogo que hay, el diálogo molecular que se establece entre el trofoblasto y la madre. Ese diálogo molecular que es tan importante y que hace que la función materna vaya mucho más allá de lo que es el crecimiento y el desarrollo del feto. Bien. Bueno. Ahora, nosotros vamos a tener un fenotipo placentario bastante estable en condiciones normales. Pero podemos decir que la placenta está canalizada. O sea, tiene una variedad fenotípica grande que le permite hacer una expansión fenotípica frente a distintas situaciones. Puede compensar mediante muchos mecanismos situaciones como la malnutrición, la obesidad, la hipoxia, la edad materna que puede llevar, por ejemplo, a un incremento de los radicales libres. Todo eso va a poder ser canalizado va a poder ser, digamos, amortiguado por la placenta mediante expansión fenotípica. Por ejemplo, que después vamos a hacer una breve mención ante el final porque es un tema muy complejo. La altura, la adaptación a la altura. Bueno, se vio que uno de los mecanismos de adaptación a la altura es que la placenta baje su propio metabolismo, la propia utilización de nutrientes y de oxígeno para dejar que lleguen más cantidad al feto. Y esos primeros 3 meses de gestación, que coinciden con la etapa embrionaria y un poquito más, donde hay poco nivel de oxígeno, es cuando la placenta se va adaptando a las condiciones que ella tiene. O sea, si esa placenta está en bajas condiciones de oxígeno, va a modificarse para lo que viene después, para que cuando lleguemos al momento que se requiere más oxígeno, esté funcionando bien. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces la placenta, por ejemplo, en malnutrición? Si hay baja nutrición en el primer trimestre, en general, el tamaño de la placenta es normal y el nacimiento tiene un peso normal. ¿Por qué? Porque ocurren estos cambios en el transporte de nutrientes de lo que hablábamos antes. Y el gasto metabólico de la unidad fetoplacentaria se modifica de forma tal que gasta más el feto y menos la placenta. ¿De acuerdo? Bien, bueno, el efecto de la altura es algo muy interesante, se ha estudiado mucho, con resultados a veces contradictorios. Lo que hoy sabemos es que hay tanto adaptación genética como epigenética.
¿Qué significa esto? Que obviamente alguien que vive, que tiene antecesores en la altura, se ha estudiado especialmente en Bolivia y en el Tíbet, tiene modificaciones tanto genéticas como epigenéticas para poder resistir. Y hay cientos de genes, literalmente, que tienen este tipo de cambios. O sea, son muy, muy complejos y acá hay algunos de los procesos que se modifican. Bien. También algo reciente que se vio es que hay cambios de placenta y cambios de adaptación placentaria según el sexo. Por ejemplo, las placentas de fetos varones tienen una peor adaptación a la altura, hablando de mujeres que no vienen con generaciones de vida en altura. Bien. Y volviendo un poco a lo que hablaba antes Barry, fíjense, una mujer embarazada, una unidad fetoplacentaria en ella, y todos los procesos que están influenciando, que están generando alteraciones epigenéticas, y hoy sabemos que algo fundamental, que es el microbioma, tanto el genital como también el reproductor, como también el intestinal, que genera enormes cambios epigenéticos. Esos cambios epigenéticos, especialmente ¿dónde van a intervenir? A nivel del desarrollo del sistema nervioso. Y esto me pareció muy interesante, el concepto que es el de exposoma, o sea, todas las cosas a las que están expuestas. Y aquí lo interesante es que no solo está expuesta la mujer embarazada, sino, o la hembra preñada, sino que estuvo expuesta el padre y estuvieron expuestos sus abuelos. Y eso hablábamos recién con Flor, cuando hace algunos años, no quiero decir cuántos, Flor vino con sus resultados de la tesis y me decía, Claudia, ayúdame a explicar esto de la embriología. Yo le dije, esto es la marca. Porque las nietas de sus ratas eran más chiquitas, las nietas de las ratas desnutridas, como voy a contar seguramente después, eran más chiquitas que las otras. Entonces, eso es epigenética y eso ya está totalmente comprobado que, por lo menos desde abuela, hay una transmisión epigenética. Y este trabajo que fue hecho por un grupo de Buenos Aires, de la doctora Sebral, con el que colaboramos, que trabajan con un modelo en ratones de intoxicación por alcohol, es muy interesante porque ellos encontraron alteraciones en el desarrollo de la placenta cuando el macho consumía alcohol antes de la concepción. Para que vean un ejemplo bien típico de este exposoma, que no es únicamente, como decía Aristóteles, que siempre la culpa era de la madre cuando había algún problema, sino que hay una situación muy compleja donde interviene lo previo, interviene también el varón. Bien. Entonces, para ir cerrando, vamos a mencionar algunas perspectivas futuras y voy a hacer unos comentarios sobre algún modelo experimental. Temas que se discuten y que a veces se afirman, pero que luego vemos que empiezan a dudar. Por ejemplo, se han relacionado las características de la placenta con la longitud de la gestación y las características de la cría. ¿Por qué? Porque en general las placentas invasivas tienen gestaciones más cortas y crías altriciales, sin pelos, sin dientes. Bien. El elefante tiene una placenta que es relativamente invasiva, con una gestación de 22 meses. La vizcacha, roedor, tiene probablemente la placenta más invasiva después de la del humano y de la de los otros homínidos, y tiene una preñez de 5 meses, muy larga para un animal de ese tamaño, y las crías nacen totalmente precociales. Los lemures están en una posición intermedia, entonces va a haber que, antes de esta afirmación, que muchas veces se hace, porque
hay algo que es bastante típico, que uno lee algunos papers y roedor es un ratón y primate es un humano. En el medio, o un mono que tomaron como modelo. En el medio hay mucha variabilidad que no se toma en cuenta. Esto es muy interesante y muy discutido. La relación entre placenta y cáncer, no hay nada más parecido a una célula de un tumor maligno, una neoplasia maligna, una célula de trofoblasto, en todos los aspectos. Hay muchísimos trabajos que apoyan que los mamíferos euterios tenemos una alta incidencia de cáncer no viral, muy alto. Por ejemplo, te decía algo, en las aves, la mayoría de las neoplasias son virales, de origen viral, otros no. Y, sin embargo, y un paper que salió este año y me dijo, habré hecho pavadas muchos años, es porque hicieron un estudio con muchísimos genes y no encontraron que en el brazo de los euterios hubiera relación de la mayoría o sea, incremento de la mayoría de los genes que están relacionados con las neoplasias. Igualmente está muy discutido. Bien. Otro tema que también se ha dicho mucho, inclusive se han escrito muchos papers a principios de este siglo, sobre la relación entre la placenta humana invasiva y el desarrollo cerebral. Por ejemplo, hay un paper de Crespi y Elia del 2008, creo que es, que dicen que para el desarrollo del cerebro hacen falta ciertos ácidos grasos que no se podrían absorber si no fuera la placenta tan invasiva. Aparentemente eso no es así, por lo menos para el caso de los ácidos grasos. Se han hecho estudios donde no es necesaria tal invasividad para que esos ácidos grasos se absorban. Y hay muchos trabajos que también discuten esto, y acá, este es un trabajo del 2019, donde se ven tamaños cerebrales en distintos grupos de animales, obviamente en primates es donde se alcanzan los máximos, pero fíjense que siguen cetáceos, que tiene una placenta de las menos invasivas. También hay que ver que no solo el cerebro es tamaño, entonces creo que antes de esas afirmaciones habría que hacer un estudio, pero por ejemplo, dentro de los roedores histricomorfos, la vizcacha tiene un cerebro que es pequeño y que es quirencéfalo, complejo, pero otros roedores histricomorfos tienen un cerebro liso y el tipo de placenta es el mismo. O sea que esto es muy complejo y hacen falta futuros estudios. Bien, algo que hoy se está discutiendo es cómo se establece la relación madre-feto-placenta. La hipótesis clásica es la hipótesis del conflicto, donde básicamente es como si fuera una relación de competencia, donde, en síntesis, podemos decir, el embrión manipula a la madre para su beneficio y usa a la placenta como agente de manipulación. Actualmente se surge una hipótesis la que se da en este paper de Nuño de la Rosa, que cuando lo leí por primera vez dije, esto no me convence, pero después pareció muy interesante, que es la hipótesis de unidad evolutiva, es una hipótesis cooperativa, donde la hembra preñada pasa a ser una unidad evolutiva. Y uno piensa en cosas como esto, que la placenta, en un momento donde hay pocos nutrientes o poco oxígeno, baja su consumo en pos de que el feto pueda consumir más, y ahí esta hipótesis no hace tanto ruido. Bien. Ahora, con la diversidad que vimos que tenían las placentas, nosotros obviamente que no podemos hacer estudios experimentales en humanos. Entonces, se necesitan modelos experimentales. ¿Qué modelos experimentales se plantean? Bueno, el primero que se plantea es el ratón, por muchos motivos, el más estudiado, el más fácil, y que lleva a aberraciones biológicas, que yo a veces veo ese paper que no podrían ni pasar la primera revisión, cuando nos dicen, en el tercer tercio de la gestación del ratón pasa tal cosa y la comparamos la comparan con el tercer tercio de la gestación humana,
que no tiene nada que ver. El ratón tiene una gestación de 20 días y nace absolutamente altriciada. Bien, pero muchas veces sirve por las ventajas que tiene el ratón en el manejo y demás. Y voy a mostrar un ejemplo, que es el trabajo que hicimos con Jimena Barreito, o sea, que en realidad desarrolló ella, sobre Zika, donde analizamos la placenta del ratón y corroboramos algo que tenemos que profundizar, porque es una parte secundaria del trabajo, pero que la combinación de infección con virus Zika y una dieta baja en proteínas generaba un daño placentario. Que si teníamos únicamente el virus o únicamente la dieta de baja proteínas, no lo teníamos. ¿Cómo no? Ahí, a mí esto me pareció interesante traerlo a colación porque, fíjense, yo le decía que la placenta era capaz de amortiguar mucho. Pudo amortiguar el virus, pudo amortiguar la baja de proteínas, pero no las dos cosas. Su poder adaptativo se vio sobrepasado. Y nosotros, un modelo que estamos estudiando y que nos da muchas satisfacciones, pero tiene dificultades, por ejemplo, en el manejo, porque cría subterráneamente, es la placenta de la vizcacha, que es quizás una de las más parecidas a la humana. La describimos por primera vez en el año 2011 y seguimos trabajando en ella y analizando diversos aspectos. Ahora, en este llamado, presentamos 3 becarios con este tema, esperemos que sigan existiendo las becas, que sigamos existiendo. Bien. Y entonces, cuando uno piensa en los modelos experimentales, a mí me surgen estas dos frases cuando nos preguntamos si es posible generalizar en algo tan diverso. Y Hermey, gran biólogo del siglo pasado, nos habla de la biología como ciencia de excepciones, donde la única ley que en biología no tiene excepciones es que toda ley tiene excepciones. Y cuando estudiamos muchos aspectos de la biología, pero la placenta es uno de ellos donde se nota mucho, queremos darle a todo un significado adaptativo, casi reemplazando a Dios por la selección natural. Y en realidad, como dijo Stephen Jay Gould, la vida es el producto de un pasado contingente, no el resultado inevitable y predecible de unas leyes simples y atemporales de la naturaleza. Quizás hay células del trofoblasto en pulmón porque las hay, no porque eso tenga algún significado. Quizás sí, pero pasó, no complicó y por azar quedó. Cuando uno ve tanta diversidad, a veces hay que pensar que no todo es selección natural. Y ante todo, cuando estudiamos algo tan complejo, me gustó esta frase de Gregory Bateson. ¿Quién dijo que en ciencia solo rigor es la parálisis mortal? Pero solo imaginación es insanía. Cuando nosotros empezamos a ver esas características, parece que empezamos a delirar un poquito, entonces tenemos que bajar a tierra, pero no quedarnos rígidos. Y bien, después de la placenta, ¿qué puede ocurrir? Algo tan maravilloso como mi nieta. Y bueno, y para terminar, luego de ver a Vera, y ya eso me complica seguir hablando, voy a hacer los agradecimientos. Primero, obviamente, agradecer a los organizadores. Fueron en algún momento, vos fuiste mi alumna. Sí. Vos no, Fabián, vos También. No, yo fui compañero tuyo en mi primer... Claro, vos creo que tuviste la primera promoción que yo tuve en antropología. ¿Qué Bueno, quiero decir mi edad? no digo que es en el año 92. No puedo decir. Pasa que yo terminé el secundario cuando... Claro, sí, lo hiciste en un año. Sí. Y bueno, agradecer a ellos, obviamente, y agradecer a el grupo dentro de nuestro laboratorio y varias líneas. Esta es básicamente la línea de placenta. Mónica Disler, Jimena Gómez Castro y Rocío Hernández, que trabajan con placenta de carnívoros. Francisco Acuña, que ha tomado la placenta de vizcacha y como su eje.
Bueno, y acá tenemos el honor de estar con el doctor Anthony Carter, uno de los placentólogos más importantes del mundo, que quería visitar el Museo de la Plata porque quería ver una vieja colección, la colección del doctor Fernández, y a partir de eso vino a visitarnos al laboratorio y luego terminamos escribiendo trabajo juntos, así que fue un orgullo. Bueno, Jimena, que la mayoría la conocen, que fue con quien hicimos el trabajo de Zika. El grupo con Alicia Flamini y la doctora María Angélica Menglino de Brasil, con los que trabajamos con la placenta de Vizcacha inicialmente, y quienes me introdujeron a la placenta, primero en lugar de la patología, y luego yo me fui más hacia lo normal, que fueron el doctor Partianchi y el doctor Jimeno de nuestra facultad. Y ante todo, gracias a una universidad pública gratuita y al CONICET, que me han permitido, siendo un hijo de laburantes que no terminó la secundaria del conurbano, llegar a tener una actividad científica. Entonces, muchas gracias ante todo a esto y que nos tenemos. Bien. Gracias de nuevo. Siempre es muy interesante escucharte. Vamos a abrir entonces las preguntas primero al público presente y después. Perfecto. Para que escuchen. Sí, sí, vos me escuchás bien. Con respecto a lo del exosoma, que bueno, habías aclarado que es la parte epigenética del asunto, que se manifiesta también no solamente lo del feto, sino los padres y los abuelos. Yo quiero consultar, o sea, si puede dar una breve explicación de por qué pasa ese fenómeno, o si hay una explicación de cómo ocurre en ese aspecto. Normalmente, en el inicio del desarrollo, hay ya en la gametogénesis, en el inicio del desarrollo, se da una pérdida de las marcas epigenéticas. Nosotros vamos teniendo marcas epigenéticas toda la vida. Lo que explicó la charla de Badri está muy relacionado con el tema. Esas marcas epigenéticas que, por ejemplo, hacen que nos varíe la estatura, que tengamos muchos cambios de acuerdo a cómo la marca epigenética lo que va haciendo es que el gen se exprese o no se exprese. En general lo que pasa es que se metila la citosina y ese gen no se expresa. Bien, el 90% o el 80% de esas marcas epigenéticas desaparecen y el nuevo individuo no hereda las marcas epigenéticas de sus progenitores. Pero algunas quedan, y las que quedan serían los responsables de eso, de que pueda darse una continuidad que todavía no se sabe hasta probablemente Flor tenga más información sobre cuántas generaciones puede llegar, pero que llega de abuelas a nietas está comprobado tanto en muchas especies como en humanos. Sí, ahí, digamos, hay como diferencias entre las marcas epigenéticas y algunas llegan a una generación y otras están sospechando que llegan a muchísimo más. Digamos. De hecho, digamos, se las postula como posibles focos de evolución. Evolución, pero esto es una discusión que la Evo la agarra un poquito, pero todavía que... Claro. ¿Qué impacto podría tener esta reprogramación génica por epigenética en la generación de especies? Yo aprovecho y te hago una pregunta. Un poco, digamos, yo siempre, digamos, estoy muy de acuerdo con tu visión, esta visión de que, digamos, generalmente desde el neodarwinismo clásico se ve al individuo como unidad, digamos, y ya desde hace muchas décadas que estamos viendo que hay procesos en donde no podemos detectar una unidad como un individuo y decir todo ocurre en el individuo, sino que hay procesos transgeneracionales, hay procesos epigenéticos, hay un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con esta, digamos, cosa extraña de que, digamos, no terminamos en la piel. No somos individuos, digamos, que terminamos en la piel, sino que el ambiente nos perturba de muchísimas maneras. Vos comentás lo de la placenta, digamos, la placenta parecería ser un accidente, digamos, o algo parecido. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas en evolución se podrían estar dando y se han dado a partir de accidentes
o algo similar como la introducción de ADN exógeno o alguna falla, digamos, en algún proceso o algún mecanismo de desarrollo y que fueron exitosas. Bueno, está buena tu pregunta porque primero hay una cuestión que vos hablabas del organismo, de la unidad. Hoy, y este trabajo el que hablaba de la madre gestante como como un individuo, como una idea de evolución, inclusive ahí lo planteaban que en realidad nosotros no somos más, o sea, para la visión actual de la biología no somos un individuo, somos una comunidad, por la manera en que nuestra microbiota eh, se está comunicando con nosotros y nos está modificando en todas nuestras funciones biológicas, inclusive en la diferencia de especies, y que muchas veces hay procesos, por ejemplo, que han aparecido probablemente, como podría ser la rumia, por lo que primero pudieron haber evolucionado fueron las bacterias que digieren la celulosa antes que la vaca, digamos. Entonces, claro, esto es un replanteo que da para que dentro de unos años esto sea mucho más complejo. Ahora, ya me estoy olvidando de lo que me preguntaste, pero no. Ahora lo recuerdo que, o sea, yo creo que cualquier hecho que aparece en biología es una casualidad, o sea, obviamente, porque puede aparecer o no. Obviamente que hay factores que van a posibilitar que aparezca. El tema es cuando eso termina siendo positivo, como pudo haber sido el caso de la placentación con matrotrofía, y permanece y se continúa. Ahora, la placenta, después de formarse, y se generó algo en mi cabeza cuando empecé a preparar la charla, de la que después me fui, pues si no, las primeras 3 diapositivas, 4, iban a ser una hora de hablar, que era, y que, es más, no encontré bibliografía y me empezó a dar vuelta la cabeza, un nuevo huevo gallina. Sí, lo primero que se reprogramó fue el endometrio, lo primero que se reprogramó fue el embrión. Yo creo que se tiene que haber reprogramado primero el endometrio, porque en realidad hay estudios, que es lo que apoyan esa idea, que por ejemplo, el embrión de cerdo no penetra, hace una implantación en el útero. Contactan los epitelios y listo. Pero si yo ese embrión de cerdo lo pongo en un útero de mono, o lo pongo inclusive en otra parte, en otro tejido conectivo de cerdo, penetra. O sea que el cerdo, durante la evolución, perdió un poco la capacidad de dejar que el trofoblasto lo invada, que es lo que tiene que haber tenido la primera, digo el cerdo, pero todo el camino de... Claro, o sea, lo que pasa que fue algo que primero habían adquirido. Los euterios adquirieron la capacidad de dejar que, mediante esas células estromales residuales, que en el cerdo no aparecen, o sea, pero es un producto secundario, que no aparezcan. Digo el cerdo, pero estoy diciendo el caballo, el llama y el delfín. Entonces, sería primero eso, y después el trofoblasto empezó a ganar propiedades de invasividad. Yo creo eso, pero a uno cuando estudia, cuando hace, como decía Carlos, paleontología sin fósiles, uno empieza a hacer especulaciones, empieza a decir, qué bueno sería tener la placenta del primer, o sea, qué bueno sería tener todo el cuerpo de las primeras especies de euterios y tener la placenta incluida, pero bueno, yo creo que acá el hecho de que se expresen, y eso es lo interesante, los genes retrovirales en la placenta, y una cosa que, por ejemplo, es muy interesante, en los lagartos hay algunas especies que tienen una presentación invasiva con fusión celular, y se encontró que en esos lagartos también se expresan genes retrovirales. O sea que esa función lo consigue la expresión de los genes retrovirales. Pero ¿qué fue primero? No lo sabemos.
Hay algunas preguntas también del chat que voy a hacer. Fernanda Chapur dice, ¿la adaptación de la placenta humana a la altura geográfica daría como resultado recién nacidos de tamaños mayores? No, en general no. Es más, lo que pasa es muy distinto a la adaptación que han tenido unos grupos y otros. Pero lo que en algunos casos se da es una menor altura, pero con normalidad en todos los demás aspectos y con una placenta que tenga la misma transmisión de oxígeno, la misma capacidad de transmitir oxígeno que una placenta a nivel del mar, exactamente. O sea, lo que cambia ahí un poco es la relación peso-placenta, peso de... Exactamente, peso del recién nacido. Y el factor limitante es la biodisponibilidad de oxígeno, finalmente. Sí, lo que pasa es que termina pasando esto, la biodisponibilidad de oxígeno y de nutrientes en general, porque se regula de forma tal, lo que comentaba antes, que tenga un mayor aprovechamiento el feto con respecto a la placenta. La placenta, digamos que le deja, hace lo que hacen algunas madres cuando hay poca comida en la familia, que le dejan la comida a los hijos. Bueno, la placenta hace un poco eso. Sí, yo creo que tu presentación bien se podría llamar la reivindicación de la placenta. Sí, claro. Sí, me habla de comer desde hace casi 30 años la placenta, y no como Tom Cruise, en otro lugar. Porque efectivamente actúa como un gran amortiguador, incluso en los ejemplos de adaptación a elevada altitud, que se ven en las placentas una serie de transformaciones anatómicas que tienen que ver con digamos, esto que hablábamos, ¿no? Aumenta la vascularización, aumenta la superficie de... Claro. Y eso hace que esta relación peso-placenta recién nacido se vea modificada en relación a lo que se ve en poblaciones de nivel del mar, digamos. Lo que pasa es que los primeros trabajos que se hicieron con placenta y altura tenían errores de diseño. Por ejemplo, hay un trabajo que es de los 80 que comparaban a los tibetanos con los japoneses. Claro, y los japoneses tenían unas condiciones sociales totalmente y de costumbres totalmente distintas. Hasta que se empezaron a hacer los trabajos con los andinos, donde se comparó, se tomó Santa Cruz de la Sierra y La Paz, y se comparaban los que venían de familias ya con varias generaciones, creo que contaban 3 generaciones atrás, al menos, que vivieran en la zona, con los que venían de lo bajo. Entonces ahí empezaron a verse variantes, pero también muchísimas. Por ejemplo, cambios en el espesor de la barrera placentaria. Los cambios son múltiples, pero inclusive ahora se han hecho unos trabajos de transcriptómica que también hay cientos de genes que modifican su expresión. Entonces, eso explica por qué a uno le da un resultado, a otro. Es todo, no es que uno de los resultados sea el cierto. Depende de lo que analizas y vas a encontrar algo. Bueno, A ver, dale. una preguntita más que querías y vamos a parar. Hola. Yo tenía una consulta con todas estas características patológicas de la placenta que las nombraste que eran muy similares a lo patológico. ¿Todas vienen de genes retrovirales o...? Muy buena la pregunta. Algunas sí vienen de genes retrovirales, como lo que es la fusión celular, probablemente la metástasis, pero otras vienen con la regulación del propio organismo, donde, por ejemplo, al modificarse las hormonas, se modifican los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, si no llega sangre, se va a dar necrosis. O sea, y la placenta a término, en general, tiende a tener muchos de estos cambios. En una placenta a término ves muchas cosas que sí serían patológicas en una placenta normal. Pero sí, algunas cosas tienen origen retroviral y otras no. Por último, esto de la metástasis, idea, y se sabe si hay otros destinos. O sea, Sí, básicamente sale a sangre y es como una metástasis tumoral. Va al primer órgano donde hay una red capilar, que es el pulmón.
y queda ahí un órgano muy vascularizado. Pero hay con menos frecuencia, por ejemplo, en vaso. En general son en órganos muy vascularizados, el vaso es otro, pero donde más aparece y lo que pasa es que también, por ejemplo, muchas especies no sabemos si lo tienen. Cuando se encontró en chinchillas se hizo en cobayo, un estudio bien concienzudo y buscando todos los órganos, no se encontró en ningún lado, en cobayo. Nosotros en la vizcacha fue una cosa que yo siempre le decía a Alicia Flamigo, estaba haciendo su tesis sobre vizcacha, mira el pulmón, pues si está en la chinchilla, y Alicia que estaba muy concentrada en el genital, no me daba bola. Y cuando empezó a trabajar Francisco Acuña, le digo, dale, Fran, cuando tomemos muestra, toma pulmón, y viene, me dice, ¿qué es esto? Pareció una célula trofoblástica, hicimos unos estudios de inmunitoquímica para ver que no fueran macrófagos muy grandotes, y no, son células trofoblásticas. Y en todos los bichos del mismo estado de la gestación que buscamos, porque no lo buscamos en otro todavía, porque no se tomaban antes los pulmones, lo encontramos. Ahora queremos ver si está más estadios y si persiste. Porque, por ejemplo, en erizo se encontró en una hembra que daba signos de haber tenido cría, pero que no estaba preñada en el momento.